Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día sábado 23 de enero con la historia de la estadística. Recordemos, por favor, siempre estar con la cámara activada para saber de que ustedes sí están ahí y que no solamente se conectan y dejan la conexión y se retiran de la clase. Entonces, por favor, siempre estar pendientes de estar conectados. Yo tengo la barra en la parte superior de mi computadora, pues viendo quiénes son los que están. Entonces, iniciamos con la historia de la estadística. Y en la línea de tiempo de la estadística nos manda a sus inicios de los primeros datos que se encuentran. Y estamos hablando del año 3050 antes de Cristo en la civilización egipcia. Acá, en los antiguos monumentos egipcios, pues se encuentran documentos o se encontraron documentos importantes que demuestran la sabia organización y administración de esta cultura, en donde se evidencia que pues llevaban cuentas de los movimientos poblacionales y que hacían censos. Entonces, estos datos nos dan a nosotros la pauta de lo que ya se tenía registro, y en este caso son datos estadísticos. Tenemos entonces el siguiente dato en el año 3000 antes de Cristo. Los babilonios, la civilización babilónica, usaba pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos de producción agrícola y trueques. Esta parte es la que también nos da a nosotros la información de los datos que, que se encuentran, en este caso, dentro de la misma civilización. Vamos a encontrar también en China, en el 2238 a.C., pues Confucio, en uno de sus clásicos libros, el Shu Qing, escrito en el año 550 a.C., narra cómo el rey Yao también pues, manda a hacer una estadística sobre la agricultura, sobre la industria y también sobre el comercio. Encontramos también en el año 1800 monumentos prehistóricos cuyas paredes se encontraban grabados toscos signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. De igual forma, entonces, se encuentra esta información que nos da a nosotros la pauta de que sí, ya se utilizaban datos estadísticos en ese entonces. En el año 1450 a.C., en la Biblia, también en el libro de Números, se encuentra el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Esto es una constancia entonces también de que ya se utilizaba en la antigua civilización. En el año 1000 antes de Cristo, en el Israel antiguo, el rey David también ordenó un censo para conocer el número de habitantes. Siguiente dato, en el año 721 a.C., el rey de Siria, Sargón II, fundó una biblioteca en donde se guardaban recopilaciones de hechos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre la producción. Esa era la parte que ellos tenían mucho control en la edad antigua. En el 594 a.C., en Grecia, pues también se tuvo muchas observaciones importantes sobre las estadísticas y en la distribución de terrenos específicamente, con el servicio militar también. Sócrates y otros filósofos como Heródoto, Aristóteles también incentivaron el uso de la estadística en ese entonces. En el año 500 a.C., también en Roma, se encuentran vestigios de algunos censos para conocer la población existente. En el año 27 a.C., de igual manera en el Imperio Romano,
Pues se encuentra que el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control fue, en este caso, la civilización romana específicamente, siempre hablando sobre los censos que tenían incluso cierto parámetro de años para poder realizarlo. En el año 758 de nuestra era, durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, pues se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, pero siempre se encuentran algunos datos, algunos vestigios que nos dan información de que sí se realizaron censos poblacionales, tal vez parciales, pero que sí se realizaron. En el año de 1066, después de la conquista, el rey Guillermo I encarga un censo de población también y se encuentran esos vestigios sobre esa información estadística. En el año de 1487, el cálculo de las probabilidades se inició como solución a problemas relativos a los juegos de azar. El problema más importante era el conocido como problema del reparto de apuestas, que distribuía las ganancias entre los jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. Entonces, de igual manera, como que ya iba teniendo una tendencia mucho más amplia la aplicación de la estadística y sus probabilidades. En el año de 1532, debido al temor que Enrique VII tenía de la peste en este año, pues empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, los fallecimientos y matrimonios. Entonces ya se tenía información y esos datos pues nos daban ya una proyección. En el año de 1540 se encuentra que Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales que comprendía datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar de Alemania. Siguiente dato es en 1562. Uno de los primeros trabajos de estadística en el sentido de descripción del Estado apareció en Venecia. Su título era Del Governo et, y acá aparece prácticamente en latín, cuyo autor fue Francesco Sansovino, que también pues habla sobre lo que era la república en sí. En este libro se describe el estado ideal de Tomás Moro, la utopía sobre la misma población que se tenía. En 1599 se originó la idea de la mediana, el valor que separa los datos a la mitad, en el libro de navegación de Edward Wright. En 1599 ya se conoce entonces una medida de tendencia central, que sería la mediana específicamente, sobre datos específicos. A finales del siglo XVI se habla del primer problema de probabilidad realizado por Galileo Galilei. A pesar de que era un concepto conocido por los griegos, la media aritmética no fue generalizada a más de 2 valores hasta el siglo XVI. La invención del sistema decimal por Simon Stevin en 1585 parece haber facilitado estos cálculos. En 1632, permítanme, vamos a ver. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos, de las muertes. Era costumbre, continuó muchos años. Esa costumbre continuó muchos años. Y en 1632 los llamados cuentas de mortalidad ya contenían datos sobre los nacimientos y los fallecimientos por sexo. Entonces este control nos viene ya dando cierta pauta hacia la utilidad de ciertas medidas. Y en 1654 emergen los primeros inicios de la teoría de la probabilidad en base de alguna correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat. Y acá
aparece ya una definición de probabilidad clásica a priori, que se basa en el conocimiento previo del proceso o evento estudiado, que viene, en este caso dan también una pequeña fórmula. El último teorema de Fermat o teorema de Fermat es uno de los teoremas más famosos en la historia de la matemática. Utilizando la notación moderna, se puede enunciar de la siguiente manera. Si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen números enteros positivos x, y y z, tales que se cumplen la igualdad. Y aparece la fórmula acá. Estos datos ya nos van dando información sobre el otro tipo de estadística, que en este caso nosotros ahorita solamente estamos teniendo información sobre la estadística descriptiva, pero que en otro curso ustedes van a llevar la estadística inferencial sobre las probabilidades específicamente. En 1657, Christian Huygens publicó un breve tratado titulado igual en latín sobre los razonamientos relativos a los juegos de azar o a los juegos de dados específicamente. Y acá aparece una probabilidad a posteriori, o sea, después de que registra la frecuencia con que ha ocurrido un evento en el pasado y estima la probabilidad de que el evento ocurra nuevamente. Y pues lo determinan con una fórmula acá. Y en 1662, John Graunt publicó un manifiesto llamado Comentarios sobre las partidas de funciones en Londres, con cifras brutas de nacimientos. Entonces también ya se tenía en Inglaterra conocimiento de algunos estudios de estadística. Blaise Pascal publicaba tratados sobre el triángulo aritmético, que es el que nosotros de repente lo conocimos allá en diversificado o en básico. La más importante contribución realizada hasta la fecha en el ámbito de la combinatoria, el triángulo de Pascal, que de repente lo vimos en tercero básico. En 1687 se da el primero en dar la definición clásica de probabilidad fue Jacob Bernoulli, matemático suizo, iniciador de la probabilidad, introduce la primera ley de los grandes números. Y acá encontramos la función de probabilidad de este señor. La define con varios datos. En 1691, Gaspar Newman, sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Vean la distancia de tiempo para que los datos de personajes muy importantes que, que dieron aportes a la estadística todavía prevalecen en nuestros tiempos y son valederos en procesos que hoy en día se están dando. En 1700 a 1782, este señor Bernoulli, pues se dedicó al estudio de las probabilidades y las relaciona formalmente en sus aplicaciones prácticas. Estableció la relación fundamental conocida como principio de Bernoulli, que es lo que nosotros conocemos el día de hoy. En 1718 nace Abraham de Moivre, que postuló la función de densidad de la distribución normal e hizo la primera formulación de la ley de probabilidad normal. Siempre la tendencia a la ley de probabilidades y las probabilidades que en su momento vamos a ver nosotros en estadística inferencial. En 1749, Godofredo, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista, que sería estadista. Creía, y con sobrada razón, que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. Lo relaciona directamente con el Estado, el estudio de estos datos. La raíz remota de la palabra se halla, por otra parte, en el término latino status, que significa estado o situación. Esta etimología aumenta el valor intrínseco de la palabra, por cuanto la estadística revela el sentido cuantitativo de las más variadas situaciones. En 1764, Thomas Bayes publica
Ensayo sobre la resolución de un problema de doctrina del azar. Graba su nombre en la inferencia bayesiana, que es es un teorema que al final eh, todavía tiene validez en los estudios de la estadística. Y acá vemos su fórmula. En 1773, Carl Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y físico alemán, contribuyó al desarrollo del método de los mínimos cuadrados y que desembocó en la ley de la probabilidad normal. Otro aporte de Pierre Simons. Laplace contribuyó en muchos temas estadísticos como profundizar la aplicación de la probabilidad a la inferencia. En 1812, también publicó un gran tratado titulado Theorie Analytique des Probabilités, donde se nos limita a ocuparse de los problemas de las probabilidades, en este caso siempre en las probabilidades discretas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que se encarga también de estudiar problemas de probabilidades continuas. En 1790, cuando fue elegido George Washington como primer presidente de los Estados Unidos, se realizó el primero de los censos en los cuales se encontraron casi 4 millones de habitantes en los 17 estados que en ese entonces formaban los Estados Unidos. Y acá ya tenemos la introducción al siglo XIX sobre la estadística. Y la estadística la vamos a encontrar la encontramos ya con con su diferencia de estadística descriptiva, que es la que recolecta, la que organiza, la que resume y presenta los datos en forma informativa nada más. Mientras que la estadística inferencial, que sería la otra, la que les decía que vamos a llevar en otro curso, efectúa estimaciones, se tienen hipótesis y se tienen predicciones en la inferencial, en la estadística inferencial. En esta estadística se generaliza el método para estudiar fenómenos de ciencias naturales y sociales. En el periodo de 1800 a 1820 se desarrollaron dos conceptos matemáticos fundamentales para la teoría estadística. La teoría de los errores de observación, aportada por Laplace y Gauss, y la teoría de los mínimos cuadrados, desarrollada por Laplace, Gauss y Legendre. Serían tres personajes. Carl Pearson y Galton, y por aquí aparecen los nombres o algunos nombres que vamos a encontrar en alguna información. Pearson y Galton, se le debe el paso de la estadística deductiva a la inductiva. Pearson además realizó aportes en distribución, correlación, errores y tablas estadísticas. Gustav Fechner, que es un psicólogo alemán, derivó la estadística hacia la psicología experimental también. Un gran aporte que hizo la estadística ese señor. Adrián Marie crea un sistema que involucra el método de mínimos cuadrados como método de estimación de parámetros usado en la estadística hoy en día. En 1815, un astrónomo alemán llamado Frederick introduce el término error probable, que en este caso sería la desviación media. Y vemos acá también de que él da sus fórmulas sobre su teoría. En 1823 fue publicada la primera ley estadística de las provincias centroamericanas. En homenaje a este acontecimiento, desde los años 60 se celebra el Día del Estadístico. En 1825 se emite el acuerdo que designa a la primera Comisión Nacional de Estadística en Guatemala, integrada entre otros por el doctor Mariano Gálvez, Manuel José Pavón, Francisco Cáscara Cesta y el presbítero Isidro Menéndez. En 1835, Lambert Adolphe Jacques Quetelet, padre de la estadística moderna, es quien aplica la estadística a las ciencias sociales. Interpretó la teoría de la probabilidad para su uso en esas ciencias
y aplicó el principio de promedios y de variabilidad a los fenómenos sociales. En 1837, Simon Denis Poisson publicó la distribución de Poisson, que ya la vamos a ver en su momento, o por lo menos vamos a leer sobre ella, y la ley de los grandes números de Bernoulli. Distribución de Poisson que describe la probabilidad de que un suceso aleatorio ocurra en un periodo de tiempo o en una región del espacio bajo ciertas condiciones. Y por acá aparecen también entonces una pequeña gráfica de la teoría de este señor. Las leyes de los grandes números explican por qué el promedio de una muestra al azar de una población de gran tamaño tenderá a estar cerca de la media de la población completa. La ley débil de los grandes números y la ley fuerte de los grandes números, y cada una con su fórmula. Antonio Agustín, en 1843, fue el primero en usar el término mediana para el valor que divide la distribución de probabilidades en dos mitades específicamente. Vean esta parte, hemos estado hablando de que este término apareció en 1699 y aparece ya retomado y que lo comienza a usar en 1800, se comienza a utilizar en 1843 por Antonio Agustín. En 1850, Hernán aplicó el diseño experimental al estudio de la memoria. En 1853, Galton investiga el carácter hereditario utilizando curvas normales inversas a las que llamó ojivas, pionero en la regresión lineal simple, estimación de componentes e ideó el método conocido por correlación. Ya vamos a irnos adentrando en utilizar estos términos con una aplicación o un programa que vamos a pedir que cada uno instale en un dispositivo para poder trabajar ejercicios estadísticos. En 1867 aparece Pafnuty. Enunció quizás su contribución más conocida a la teoría de la probabilidad. Es la llamada desigualdad de Chebyshev. Y aparece su fórmula y el nombre de él aparece en la fórmula específicamente. También se le atribuyen las leyes principales de la teoría de probabilidades, como la ley de los grandes números y la teoría central del límite. En 1880, Wilhelm Lexis contribuyó a la estadística social estudiando datos como series de tiempo. John Arbuthnot estudió sobre proporciones de sexos en los nacimientos. Henry Buckley usó métodos estadísticos para hacer de la historia una ciencia. Y Francis Edgeworth aportó la aproximación de Edgeworth y desarrolló una versión del teorema del límite central. Y acá aparece esta caja que también se explica en estadística más adelante. Aparece también en 1888, a finales del siglo XIX, Sir Francis Galton, que introdujo el concepto de correlación, que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. Y por acá algunos tipos de correlación que encontramos. Modelo lineal, y acá está la correlación lineal positiva, lineal negativa y entre otros tipos, ¿verdad? En 1892, Carl Pearson introdujo la distribución gamma, desarrollo del estadístico G cuadrado. Y acá el cálculo de probabilidades de la X al cuadrado. Acá aparece la tabla que le da a conocer a uno los percentiles de la distribución de X al cuadrado. Hizo contribuciones al análisis de regresión, el coeficiente de correlación y se incluye el test de la X al cuadrado para determinar el significado estadístico. Acuñó el término estadístico desviación estándar. Coeficiente de asimetría de Pearson.
se basa en que en distribuciones simétricas la media de la distribución es igual a la moda. En 1896, Diego Bolero Carmona es publicado en España su Tratado de Cálculo de Probabilidades. En 1906, Bowley aplica la teoría de la inferencia a las encuestas por muestreo. En 1908, William Seeley publica un artículo en el que aporta grandes resultados para el estudio de las muestras pequeñas y deduce la distribución T, que se conoce como T de Student, ya que este era el seudónimo con el que publicó dicho artículo. La distribución T de Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. En 1922, Sir Ronald Aylmer Fisher introdujo el método de máxima verosimilitud para la estimación de parámetros. Desarrolló el análisis de varianza y fue pionero en el desarrollo de numerosas técnicas de análisis multivariante y en la introducción del método de máxima verosimilitud para la estimación de parámetros. En 1892 a 1962 vivió Ronald Aylmer Fisher, que desarrolló técnicas claves para la experimentación, entre ellos el diseño experimental en bloques, la aleatorización, el diseño factorial, el análisis de la varianza, teoría de estimación eficiente, basada en la función de verosimilitud. En 1933 aparece Andrei, planteó los fundamentos de la teoría de axiomática de la probabilidad, hizo contribuciones cruciales a la teoría algorítmica de la aleatoriedad, a la mecánica estadística. Y acá están sus fórmulas. En 1934, Jerzy Neyman desarrolló el muestreo de poblaciones finitas y estimación por intervalo. Estableció que la selección aleatoria es la base de una teoría científica que permite predecir la validez de las estimaciones muestrales y dejó establecida una filosofía sobre la eficiencia de la estrategia muestral. Ego Pearson trabajó en el problema de las pruebas más eficaces de hipótesis estadísticas. Es coautor junto a Jerzy Neyman en 1993 de la aplicación de métodos estadísticos a la calidad y estandarización industriales control. En el siglo XX, la estadística en el siglo XX, aparece Charles Spearman. Se le considera el primer psicometrista sistemático. Fue pionero en el desarrollo del análisis de multivariante denominado análisis factorial. Frank Wilcoxon contribuyó en la estadística no paramétrica, en particular es suyo el test basado en rangos de Wilcoxon. Thurston defendió la explicación de la inteligencia como un conjunto de 7 capacidades o factores también identificables mediante el análisis factorial. Harold Hotelling es conocido en estadística por sus trabajos en análisis multivariante, en particular por la distribución de probabilidad T cuadrado de Hotelling, una generalización de la T de Student. Abraham Wald desarrolló la teoría de muestreo secuencial y la teoría estadística de decisiones, también en otros campos como máxima verosimilitud asintónica y la estadística no paramétrica. En 1953 a 1960, George Edward acuñó el término robustez para designar procedimientos estadísticos que dan resultados aceptables cuando no se cumplen totalmente los supuestos en que se basan. En
1958, John Wilder introdujo el método de remuestreo, conocido como jackknife, utilizado para la estimación de sesgos y varianzas. Inventó los diagramas de cajas y bigotes, que aparecieron por primera vez en su libro Análisis exploratorio de datos. Un diagrama de caja es un gráfico basado en cuartiles, como lo vemos acá en la gráfica, mediante el cual se visualiza un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo, la caja, y dos brazos, los bigotes, que son los que vemos acá. En 1972, Sir Maurice George Kendall tenía el cargo de director para la encuesta mundial de fecundidad elaborada por la ONU y el Instituto Internacional de Estadística. Entre sus trabajos está la teoría de la K-estadística, estudio de series temporales y el desarrollo de coeficiente de correlación por rangos. En el año 2000 aparece Kalyapudi, hizo contribuciones en las áreas de la teoría de la estimación, inferencia, modelos lineales, análisis multivariante, entre otras, conocido por la cota de Cramer-Rao y la teorema de Rao-Blackwell. Tenemos entonces toda la historia de lo que es la estadística hasta nuestros días, en donde la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos y otros. Se queda acá una referencia bibliográfica de lo que se ha visto el día de hoy en esta sesión. Estamos 18 en la sesión del día de hoy. Por favor, encienda su cámara para poder colocar el último pantallazo del día de hoy. Freddy Castillo, Adelso Girón. Muy bien. 1, 2, 3. Ahí estamos. Ya está el pantallazo. Este es el contenido que nos introduce a lo que es la estadística. Hace un momento yo mencionaba sobre cómo vamos a